Para quienes no nos hayan oído antes, los compost son la novísima generación de, ¿cómo llamarlos? No, expertos en comunicación política. Así eso dicen sus tarjetas de presentación. Hay la posibilidad, ¿no?, de que eso termine siendo un tiro en el pie, porque ¿qué tal si él habla que ha resuelto el tema de la inseguridad y la inseguridad no se resuelve, o habla de el tema de los apagones y los apagones no se resuelven? Yo me atrevería, quisiera repetir, y me atrevería a sugerir que ante los embates del compostaje, los ecuatorianos aprendan a plantearse siempre la pregunta de fondo: ¿cuál es el interés público de esto? De esto que me están diciendo. ¿Cuál es el interés público de esto? Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Martín, hoy escribes sobre la última genialidad de los compost. Oye, ya creo que quedaron como los compost. Al menos en este podcast quedaron como compost. Para quienes no nos hayan oído antes, los compost son la novísima generación de, ¿cómo llamarlos? No, expertos en comunicación política. Así eso dicen sus tarjetas de presentación. Y en Ellos sus se llaman, bios de Twitter, ¿no? Y en sus sí, bios de Twitter siempre ponen sí, expertos en comunicación política ex- ex- con Paul. expertos en Compol. Ellos llaman Compol a su especialidad, comunicación política. Pero aquí en Politizados les decimos compost, primero por pastosos y segundo porque en realidad estamos hablando de comunicación post-política, es decir, esta es la comunicación de los políticos después de la muerte de la política. Entonces, compost. Se trata de estos señores y señoras que suponen que lo que cuenta como que lo que cuenta en la comunicación política es la efectividad del mensaje, pero efectividad del mensaje calculada en número de likes o de corazoncitos. Y eso es más importante que el interés público del mensaje. De hecho, el interés público del mensaje es algo que ya ha desaparecido del horizonte teórico del compost. Mm, eh, y esta es una cosa que en este país la iniciaron los hermanos Alvarado en los tiempos del correísmo. Todos aquellos que decían que los Alvarados eran unos genios, ahora están reproduciendo su mismo tipo de comunicación, ¿no? Mientras los Alvarados inventaban un aparato de propaganda y de difamación, decían que eran unos genios. Los Alvarado convertían la insidia en el ingrediente básico de la comunicación pública, decían que eran unos genios. Yo he oído a gente del compost decir que esas voces insidiosas que hacían que te ponga la piel de gallina y que fueron la característica fundamental de las cadenas nacionales de las SECOM de los hermanos Alvarado, esas voces insidiosas que repartían lodo con ventilador y que sembraban el odio y la insidia, que eran la expresión acústica de la insidia. Eso he oído decir a los jóvenes del compost, que eso era una genialidad. Y claro que era una genialidad porque era efectiva. De la utilidad pública de ese manejo ya no, en eso ya no se meten. Toda esa gente que decía que los Alvarado eran unos genios mientras armaban un aparato de persecución sobre la base de una ley de comunicación hiperrepresiva, toda esa gente ahora son los que definen lo que es el análisis político en este país. Y esa es una de las razones por las cuales estamos en el fondo del mar, como decía nuestro amigo, el cantautor argentino Claudio Durán, a quienes estos chicos no conocen. Así es, Roberto. Volviendo, o sea, la nota de hoy a la que te refieres y a la que gentilmente invito a leer suscribiéndose a Expreso, trata sobre cómo estos compost crearon una etiqueta, o más bien la adaptaron y la integraron, bajo la cual ellos suponen que debemos leer el informe a la nación del presidente Noboa de este 24, del viernes pasado 24 de mayo, y del actual momento político.
Estoy hablando de esta frasecita, de esta etiqueta, ¿no? El Ecuador que resuelve o el nuevo Ecuador que resuelve. Siempre es hablando de alguien que resuelve. Oye, pero Martín, eso no salió de un meme. Claro, claro. Un meme lo hizo famoso, pero la verdad es que el origen es está en un tuit que ya ni siquiera es nuevo, es un tuit medio eh, vetusto de noviembre del 2023 de una chica mexicana que puso un mensaje que hubiera pasado por la nada, no hubiera ocasionado nada, porque decía una cosa, de esas cosas que ponen en Twitter por montones, ¿no? Decía así, enamórense de un hombre que tenga metas altas, que sea pulcro, huela rico, Muy importante. trabajador y sobre todo que resuelva. Como ves, es un mensaje. Claro que en Twitter le encantan estas cosas que tienen que ver con las relaciones de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como verás, es uno de esos mensajes que aparecen por montones, pero que por algún motivo aplastó los botoncitos neurálgicos de la gente y disparó un debate, Roberto, que se hizo gigantesco y luego terminó en memes y en chistes y en los TikToks. No tienes idea la cantidad de TikToks que hay con esto de el hombre que resuelve. Mira, ahí las feministas saltaron furiosas, condenaban porque decían que esto perpetuaba los estereotipos de género, etcétera, y que las mujeres etcétera. Luego había muchísimas mujeres que aparecían y polemizaban con las feministas y decían, no, es que nosotros nos identificamos con esto, es muy femenino, que ni sé qué, que a las mujeres nos gusta qué sé yo, los hombres proveedores, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se armó ese debate, eso siempre terminan armándose estos debates, y no faltaron, tampoco faltaron los aliados y no tan aliados que metían el pico en el debate y todo eso hizo que esto sea una montaña. Básicamente la crítica apuntaba a esta estereotipificación de las mujeres, ¿no? Pues bien, los compos de Daniel Noboa o los especialistas en compol, para que no se resientan, se apropiaron de esta frasecita, ¿no? Primero, la primera que lo incorporó acá fue Lavinia Balbonesi, la primera dama, la esposa de Noboa. No sé Ah, si ¿verdad? por cosecha de ella o algún asesor también le dijo, ¿no? Pero ella le puso un toquecito más simpático y hablaba que el país necesita un man que resuelva. Le dio un giro, le dio un giro más simpático e informal. Luego, Eso pegó un luego montón, esto ¿no? Sí, 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 pegó una bestialidad y otra vez el debate, acordarás de que decían que no, que la Sí, primera dama es una machista, que ni sé qué, pero bueno, sí, sí. eh, luego los compos ya de Carondelet, los que trabajan con Novoa, lo incorporaron a todo cuanto hacía Novoa como video, como spot, como lo que sea, ¿no? Eh, eh, la obra, yo digo en mi nota, ¿no? Que una de las obras cumbres del compostaje político de Carondelet fue un video donde Novoa aparece como haciendo en el box, ¿no? Se decía boxeando con la sombra. Y en unos textitos de abajo van saliendo hechos que él se atribuye como que hubiera hecho él. Entonces ahí aparecen cosas que no tienen nada que ver con su gestión. Él dice, ahí aparecen caso metástasis. Novoa no llevó el metástasis. Se atribuye el caso Caso, Metástasis. sí, se atribuye además del caso Purga. Qué eh, jeta. y y pone como logros no más apagones. O sea, con suerte le está lloviendo al señor, porque si no lloviera, estuviéramos con apagones. Pero con golpecitos va diciendo
lo que ha resuelto, ¿no? Siempre introduciendo y ajustando el momento político y las circunstancias a esto de el hombre que resuelve. Y esto es del Ecuador que resuelve o el nuevo Ecuador que resuelve. Y a propósito del informe del viernes pasado, del informe a la Nación, estos asesores de comunicación política, Compost o Compol, lo metieron por todos lados, ¿no? Era la etiqueta, incluso persuadieron a los ministros que den declaraciones y hablen sobre el nuevo Ecuador resuelve. Sí, a esta movida, Martín, ahora que lo dices, pertenece el video que yo cuando lo vi ese rato, ese rato me refiero al viernes 24 de mayo, video que subió la secretaria de Comunicación Irene Vélez en sus redes sociales, ¿no? Es un video veámoslo, es cortito, vean, aquí está el video. Hola presidente, ya estamos aquí, listos para oír y ver al Ecuador que resuelve. ¿Viste? El país que resuelve. Sí, sí. Nótese las Es lo que gafas. te decía, es lo que te decía, persuadieron a todos los ministros a que digan esto. A lo Muy mejor, probablemente Irene Vélez fue es la la de madre la de la idea. criatura, ¿no? Sí. Decía, nótese las gafas, porque parece mentira, pero estos detallitos resultan ser importantes o les dan importancia, digamos, ¿no? Esta cosa de que todo el gabinete llevaba gafas fashion ese día. Y todos hablaban así, y con esa alegre despreocupación con la que hemos visto a la secretaria de Comunicación del gobierno, hablaban sobre el país que resuelve. Y este tipo de frivolidades es lo que constituye, en ese tipo de frivolidades radica la esencia del compost. Y este tipo de frivolidades es lo que la comunidad de composteros del Ecuador celebra en la medida en que se conviertan en tendencia, en la medida en que cosechen likes. Y los zapatos del presidente. Los zapatos del presidente terminan convirtiéndose en un mensaje político en toda regla porque cosechan likes. Entonces, cualquier cosa de la que se termine hablando termina siendo un éxito de la comunicación política, ¿no es cierto? Los muñequitos. Vimos que se editó el tema de los muñequitos, los muñequitos de cartón, ¿no? La silueta esa de cartón. Salió Novoa después de la consulta popular cargando una silueta de cartón, ¿no es cierto? Y hubo comunicadores políticos que celebraban eso como un gran éxito de Novoa salir con ese, ahí está, jajaja, ja, ja, les dio en la jeta, porque estaban ese rato debatiendo si quién ganó, los correístas decían, ganaron 9, sí, pero perdieron las dos más importantes, el otro decía, no, 9-2, no sé qué, y en eso, en medio de esa polémica, sale Novoa cargando su muñequito de cartón, les dio en la jeta, que esto es comunicación política. Eso es comunicación política. Ese es el compost. Eh, no sé qué más se me puede ocurrir. Un montón de TikToks que han empezado a circular, ¿no, Martín? Esos nuevos TikToks en el que, a propósito de la solución, no de la solución, de esta resolución que hizo la Corte Internacional sobre las medidas cautelares que pedía México y que le fueron negadas y que Ecuador ha considerado como una victoria, pues sí, de alguna manera lo es. Salió Novoa en un TikTok diciendo, Correa se lo tomó a pecho, ¿no? Se dio por aludido haciendo este gesto, señalando con el dedo a la cámara y haciendo el gesto de llorar. Lo hizo así como unas 6 veces. Sí. Gran éxito de la comunicación política, por Dios, eso es, está señalando el camino de la comunicación política o ese otro en el que le presentan las reformas a la ley orgánica de la función judicial, él está entrando en Carondelet con la sonrisa así de oreja a oreja y dice, veto total. Video Sí. de 15 segundos, éxito de la comunicación política, aplausos del compost, sendero luminoso por el cual transita nuestro pueblo. Sí, yo hablo sobre este tema y en la nota y advierto sobre un tema que esto podría terminar siendo contraproducente, que puede ser una especie de tiro. Hay la posibilidad, ¿no?, de que esto termine siendo un tiro en el pie
porque ¿qué tal si él habla que ha resuelto el tema de la inseguridad y la inseguridad no se resuelve, o habla de el tema de Como, los apagones y los apagones no se resuelven? Esta etiquetita, ¿no? Yo digo, probablemente es posible que termine convirtiéndose en una pesadilla. Ahora, tú me decías en una conversación, y me parece interesante, que finalmente esto está diseñado para que sea así. Entonces, si la etiqueta del Ecuador que resuelve se cae porque no se resolvieron las cosas, aparecerá otra cosa. O sea, está en la esencia misma de estas etiquetas su autodestrucción y su exactamente, sí. autorregeneración. Estas Y etiquetas están diseñadas para agotarse a la vuelta de la esquina, pero para cuando se agoten, los composteros ya se habrán inventado otra. claro, y eso puede ocurrir perfectamente, ¿no? Creo que en este punto, Roberto, a mí me gustaría mencionar un hilo en Twitter que escribió nuestra compañera Yanela Espinosa. Ella dice que la Nuestra narrativa compañera de este Diario del... Expreso. Sí, 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 compañera de Diario Expreso, eh, que nos está ayudando. Aquí ella también es una parte, hace parte de Politizados. Ella dice, se pregunta, ¿el nuevo Ecuador resuelve? Y entonces dice que esta narrativa que se presenta como una promesa de acción y cambio encierra, en realidad, dice ella, la adaptación de los ciudadanos frente a un Estado que no ha podido satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, entre esos casos menciona al empleado que decide gastar gran porcentaje de su sueldo en un seguro médico privado porque el Estado es tan ineficiente con su seguro social, eh, por el que le cobra y no funciona. O el ecuatoriano decide dejar su país Que porque dejó de resuelve creer dejar que su aquí país. le queda, sí, que aquí le quedan oportunidades. Entonces dice ella, finalmente, ese es el Ecuador que resuelve, son los Claro. ciudadanos que ante el abandono del Estado, ante la ineficacia del Estado, resuelve otras cosas, ¿no? Pero sí, esto nos plantea, Roberto, el tema, el tema de cómo hacer comunicación verdadera y auténtica desde el gobierno. Yo tengo una inquietud que quiero compartir con ustedes al regreso, a la vuelta de este anuncio. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, una de las miserias del compostaje, Martín, sobre la que yo escribí hace, no sé, creo que 2 o 3 semanas, un artículo de opinión en Diario Expreso, tiene que ver con el cambio del perfil de secretario de comunicación en Carondelet. Mm, quizás los mayores de 40 años lo recordarán, porque esto es algo que cambió con los hermanos Alvarado. Desde entonces no volvió a ser igual nada en la comunicación oficial de ningún gobierno. Eh, el secretario de comunicación de Carondelet solía ser esa figura que ejercía las veces o la voz del gobierno, que ejercía el papel de Bueno, vocero de un gobierno. Era el tipo que prácticamente todos los días daba una rueda de prensa en la que se le preguntaba sobre las mil cosas, las mil cosas importantes de coyuntura del gobierno. O sea, hay mil preguntas que hacer a un gobierno todos los días. El presidente no puede estar saliendo todos los días a hablar, salvo cuando es un demagogo consumado como Andrés Manuel López Obrador o como Rafael Correa. A esos les encanta estar saliendo todos los días. La esencia de su esquema de autoritarismo depende de que salgan todos los días. Pero en un estado, en un gobierno democrático normal, eh, se necesita un vocero, alguien que hable a nombre del gobierno y alguien que establezca esta suerte de intermediación entre el gobierno y los medios de comunicación que siempre tienen preguntas que hacer. Y esa figura ha desaparecido. El secretario de comunicación
dejó de ser un vocero. La figura esta del secretario vocero desapareció del mapa y ha sido sustituida por secretarios que ni siquiera dan la cara al público, o sea, o que pueden muy bien no dar la cara al público. Pasan los días y nuestra secretaria de comunicación de Carondelet, Irene Vélez, no aparece. ¿En qué consiste el trabajo de la secretaria de comunicación de Carondelet? No es una vocera, es una asesora de imagen, es una especie de asesora de comunicación que trabaja en la sombra. No es una intermediaria. Y esa figura del intermediario, que a mi modo de ver es imprescindible, se ha perdido. Fíjate lo que fue el trabajo de Roberto Isurieta. Roberto Isurieta era un tipo que nos convenció que él no tenía por qué saber nada. De hecho, cuando iba de vez en cuando a una entrevista y los periodistas le preguntaban Sí. cosas, él decía, no, habrá que preguntarle al ministro tal, habrá que preguntarle al ministro cual. Yo solo soy secretario de comunicación, no tengo por qué saber nada. Claro, el secretario de comunicación dejó de ser el tipo que tiene que comunicarnos para convertirse en el asesor de comunicación del gobierno. Es un vuelco gigantesco, parece poco, pero es en realidad un vuelco enorme. Y yo la verdad es que extraño la figura de secretarios voceros, como ocurre en países con democracias sólidas, en países de verdad, ¿no? O sea, fíjate tú lo que es la figura de Karine Jean-Pierre, la secretaria de comunicación de la Casa Blanca. Siempre en la Casa Blanca han tenido secretarios de Todos los comunicación que días son los habla, tipos que todos los días que habla. hablan todos los días, se la fajan con los periodistas, que es un trabajo duro, difícil, porque deben tener respuestas para todo. Y están ahí. El secretario de comunicación de la Casa Rosada de Milei, este señor Manuel Adorni, es otro tipo impresionante. O sea, tú ves la capacidad de comunicación que tiene, la manera como está al tanto, maneja los temas del gobierno, es capaz de responder las preguntas que le plantean y está para eso, no está para encubrirlas en eslogan o para inventarse eslogans, no. Está para responder preguntas. Eso es un secretario de comunicación, un tipo que comunica, ¿no es cierto? Eso ya no hay aquí y yo la verdad es que lo extraño. O sea, a mí eso me Sí, hace falta. sí, es que Roberto, esto de que lo que nosotros le estamos llamando el compost, que es el compol, que realmente es la comunicación política como la ven ahora, no puede sustituir al verdadero análisis y al análisis político y a la verdadera comunicación política, ¿no? Esta tendencia frívola que hay en todos lados, o sea, esta tendencia frívola que hemos criticado hoy existe en todos lados, en todos los países, y está bien que la haya, pero no debe sustituir a lo otro, ¿no? Que es el auténtico análisis político y la auténtica comunicación política, que tiene mensaje, tiene condumio, que a la que se le critica porque es ética o no es ética, porque es verdadera o no es verdadera, ¿no? Aquí hemos visto que se lanzan cifras, datos, y no importa que sean falsos, si son eficientes, venga, vamos. Si crean impacto, venga, vamos, ¿no es cierto? Pero no existe una actitud ética frente a la realidad. Aquí lo que se está haciendo con estos maestros del compostaje es matando a la política, o, o visto de otra forma, es como vaciando de contenido a la política, ¿no? Por eso mismo, yo en la nota ya creo que mencioné, hablo de estos asesores del presidente, a estos sketches que hay en TikTok sobre Chile, ¿no? Ellos se dicen los chiquillos. Los chiquillos son este grupo de jóvenes que están asesorándole a Boric para que con estas etiquetas, con estas ideas, pueda salir de sus problemas en Chile, y que finalmente siempre fracasan y siempre fracasan porque, porque Boric tampoco tampoco está a la altura de que realmente resuelva las cosas, sino que todo queda en etiquetas, todo queda en estrategias
no hay un peso específico de la política. Y claro, por eso ahora se están burlando de estos chiquillos, de estos asesores de comunicación, asesores de imagen que son realmente, ¿no? Con Boric. Yo creo que esto nos deja como lección que esto del compost es algo que va a pasar de moda, que se va a agotar. No puede seguir siendo así. Y ahí está el caso de Chile, ¿no? Ya se están burlando, ya están haciendo una caricatura de estos comunicadores políticos que muchas veces incluso nos ven mal a los que criticamos a la política porque dicen estos amargados criticones ven cosas negativas cuando existe una forma muy inteligente de comunicar, porque eso es todo lo que importa. Y lo que plantean, Martín, es que esto es lo nuevo, ¿no? Ese es el argumento que consideran vencedor. Este es lo nuevo y quienes criticamos esta forma de comunicación es porque nos oponemos a lo nuevo. Y el tema no tiene que ver con que sea nuevo o viejo, tiene que ver con el interés público. Por eso yo quisiera repetir y me atrevería a sugerir que ante los embates del compostaje, los ecuatorianos aprendan a plantearse siempre la pregunta de fondo. ¿Cuál es el interés público de esto? De esto que me están diciendo. ¿Cuál es el interés público de esto? Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.